¿Por qué los marxistas están en contra de la economía? ¿Por qué los marxistas están en contra de lo económico? ¿Por qué ellos están en contra de los empresarios? Están en contra de la gente rica. Ellos están en contra de todo esto porque ellos piensan que el comercio es un robo. Ellos piensan que el trabajo es una explotación y piensan que la riqueza que tienen los ricos la han obtenido de forma inmoral, explotando a otros. Ellos piensan que la riqueza en el mundo es fija, que ni se crea ni se destruye, que está ahí, que es fija, que solo se transfiere y que por lo tanto el que se hace rico lo hace a costa del que se hace pobre y que los pobres son la inversa realidad del que está rico. Entonces, por eso odian a los ricos, porque creen que los ricos han explotado a los pobres. Pero todo esto es falso. La realidad es que la riqueza se crea, la riqueza no es fija y ellos no distinguen dos conceptos fundamentales en economía, el concepto de los recursos y el concepto de la riqueza. La riqueza es algo que no es físico ni visible. La riqueza es el valor que tienen las cosas. Son las propiedades de valor que las cosas tienen para nosotros. Y eso está sujeto a la naturaleza del mundo en la que las cosas cambian, siempre se desajustan, siempre se estropean, se marchitan, se oxidan, se rompen. Eso. Un vaso de cristal es útil hasta el momento en el que se rompe. En el momento en el que se rompe ya no vale. Necesitas volver a fundir el cristal y hacer otro vaso. Los recursos son fijos en el mundo. Los recursos son las cosas físicas, las cosas tangibles. Pero la riqueza son las propiedades emergentes. Por eso hablamos de que la riqueza se crea. Si la riqueza fuera fija, el mundo nunca habría sido capaz de evolucionar. Nunca habríamos salido de la pobreza, siempre habríamos estado en el mismo punto. No podría aumentar la población, o cuando hubiera aumentado la población la gente se habría hecho muchísimo más pobre. Ellos piensan que los empresarios explotan a los trabajadores. Esa es su doctrina, es una doctrina del odio. Es algo mezquino, ruin y repugnante, porque no solo no es cierto, sino que es lo contrario. Los empresarios son quienes crean la riqueza. La gente que crea empresas son quienes crean la riqueza. La riqueza no se crea pidiendo que te den un trabajo, esperando a que te den un trabajo. La riqueza se crea cuando tú pones tu cerebro a pensar, a ingeniar cómo puedes utilizar los recursos a tu disposición para crear un producto de valor. Porque la diferencia entre los recursos y la riqueza, con un ejemplo muy simple. Piensa que es una casa. Una casa es un poco de ladrillo, un poco de cemento, unas vigas de madera, depende cómo esté construida la casa. ¿Y qué es eso? Unos palos de madera del bosque, un poco de barro de la tierra y unas piedras. Y todos esos elementos están en el bosque, por ahí desperdigados. Pero esos elementos no tienen las propiedades que tiene una casa. La casa te puede proteger de depredadores, de lobos, osos, te protege del frío, preserva el calor, estás seguro, estás protegido. Tiene unas propiedades que no existen por sí solas en las rocas, en los palos y en el barro por separado. Cuando tú las combinas y las combinas de una manera específica, esos recursos, al configurarlos, eres capaz de crear un elemento, una cosa, la casa, que tiene esas propiedades emergentes, la riqueza. Los empresarios, todas las personas somos empresarios. Lo que te define como empresario es tu función creativa, tu función empresarial, de ser capaz de descubrir cómo puedes utilizar los recursos que están a tu alcance, las cosas que están a tu alcance, cómo puedes coger esas cosas y combinarlas o usarlas para satisfacer tus necesidades o las necesidades de otros, para crear cosas de valor. Eso es lo que define la función empresarial. Y la función empresarial es una de las funciones básicas del sistema económico. Las funciones económicas básicas, como la función empresarial o la función de cálculo económico o la función que cumplen los precios en la transmisión de información, son funciones tan increíblemente impresionantes como lo son la función cardíaca de nuestro corazón o la función pulmonar de nuestros pulmones para hacernos respirar. Son funciones vitales. Pues en la economía, el cálculo económico, la función empresarial, son funciones esenciales, son la base, la esencia de cómo se crea la riqueza. Las sociedades que
crean un marco regulatorio de leyes que propician, facilitan, permiten y encauzan todo esto, el cálculo económico, la función empresarial, esas sociedades prosperan. ¿Qué código de normas y leyes es esa? Pues el libre mercado, el capitalismo, la propiedad privada, el derecho a que tú te quedes lo que tú produces, la libertad económica, que las personas tengan la libertad para producir, para comprar, para vender, la libertad para cómo crear un producto. Que el gobierno y el Estado no les restrinja esa libertad, que no les mande, que no les dirija, que no les diga cómo tienen que hacer las cosas. Es odioso lo que hacen los marxistas, lo que hacen estas gentes de izquierdas, porque lo que hacen es porque se sienten frustrados ante la vida, porque ellos sufren un complejo victimista, un complejo de inferioridad, creen que no pueden conseguir la riqueza que otros tienen, y como escape a esa frustración ante la vida, por falta de inteligencia emocional, por no ser capaz de comprender que en realidad sí que tienen las capacidades para salir adelante, por esa falta de confianza en sí mismos, de confiar de saber, ser consciente de que en realidad sí tienes las capacidades para salir adelante, que todo el mundo tiene talentos, que uno puede ser la persona más débil del mundo y desarrolla con gran potencial sus talentos. Todos tenemos habilidades y talentos ocultos dentro de nosotros, pero tenemos que desarrollarlos. Y lo negativo y lo cobarde de la actitud que tienen los marxistas es que en lugar de aplicar la virtud, la razón, de gestionar su frustración, le dan escape a esa frustración, a esa energía negativa en forma de una actitud de odio, una actitud de envidia, y se inventan el discurso de que los ricos les han explotado y que los ricos les deben dar su riqueza y que lo que necesitan es poner impuestos, subir los impuestos al máximo, quitarle toda la riqueza a los ricos. Ya sabéis, ¿no? Pues es un discurso del odio, es algo odioso. En lugar de aplicar la virtud, de reconocer los hechos de la realidad, en lugar de reconocer lo que son las cosas realmente, se decantan por ese discurso falso que solo busca legitimar sus odios y sus envidias. Por eso ellos piensan que el comercio es un robo, que el trabajo es una explotación, y por eso ellos tienen ese odio a los ricos, porque se han inventado todo este relato para justificar la falta de gestión de sus emociones, la falta de su gestión emocional.